Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela María Penagos. Yo soy la directora de la oficina de RIMIS en Colombia. RIMIS, como muchos lo saben, es una red de articulación del conocimiento y en ciencia política. Viene trabajando en Colombia casi que 30 años, pero hace más o menos 3 años ya tenemos una oficina que ha venido trabajando de la mano del gobierno y de muchos actores relevantes por la transformación de los territorios rurales. El día de hoy, en el marco del Observatorio de Género, tenemos como invitada a Ana Mojica, que es la directora de la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura. Ana es economista, tiene una maestría en desarrollo y pues es nuestra gran invitada hoy en día para hablar sobre mujeres rurales. Muchas gracias. Bueno, como desde el observatorio se han encontrado que en general las mujeres rurales presentan unas condiciones de desigualdad bastante heterogéneas a lo largo de América Latina. En Colombia, en los territorios rurales coexisten distintos sistemas de exclusión que establecen mayores barreras para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, quienes deben ser consideradas no solo como mujeres rurales, sino como ciudadanas rurales. Esta exclusión se evidencia en aspectos como la educación, la participación en el mercado laboral, los ingresos, la toma de decisiones productivas en el hogar, la tenencia de la tierra, la persistencia del embarazo adolescente, entre otras cosas. De acuerdo con los datos del observatorio que provienen de la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el 2017, tenemos que entre hombres y mujeres rurales una menor participación en general en el mercado laboral. Hoy en día las mujeres participan con el 33,7%, mientras que los hombres participan en un 41,6%. Esta situación también en términos de ubicación o de zonas, vemos que las mujeres tienden a participar mucho menos en el mercado laboral si se ubican en los territorios rurales versus sus pares urbanos. Al mismo tiempo, encontramos que en general los hombres alcanzan a participar casi que 2 veces más en el mercado laboral que una mujer. Es decir, de 10 hombres en las zonas rurales, 8 participan, mientras que en el caso de las mujeres son 4, perdón. Ahora bien, estos datos aún más se confirman con el hecho de que en general las mujeres en la misma zona son más pobres que los hombres y además siguen siendo más pobres que sus pares urbanos, tienen menores condiciones de educación en general. Todos aquellos factores que son relevantes para tener mejores oportunidades tanto en el mercado laboral como en la generación de ingresos, las mujeres rurales tienden a estar mejor en casi todos los escenarios, incluso versus sus pares urbanos. Entonces, teniendo esto un poco como antecedente, Ana, quisiéramos conversar un poco sobre el rol que se espera de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio, que es una dirección relativamente nueva, se creó en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, sí. Tiene unos retos muy importantes y bueno, sin duda en este nuevo gobierno se le quiere dar una importancia al rol de la mujer muy importante, así que vas a tener mucho trabajo. Sí. Eso me parece fantástico, pero quisiéramos, Ana, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres para participar plenamente en el desarrollo de los territorios rurales? Ok, bueno, pues digamos que haciendo como un análisis y un barrido de la información que tenemos disponible a la fecha, diría que la principal barrera pues para el desarrollo integral de las mujeres rurales es todo lo que tiene que ver con acceso a tierras, digamos desde una perspectiva de adjudicación de predios, pero también la formalización y, digamos, titulación de la tenencia de la tierra. Entonces, esto, digamos, además de simplemente de la tierra per se, tiene la consecuencia de que pues, en el sector agropecuario no permite el acceso, digamos, a los servicios o a la oferta institucional. Entonces, pues porque es una precondición para poder acceder a crédito, para poder hacer parte, digamos, de todos los procesos de proyectos productivos, digamos, todo. Entonces, es una barrera, o sea, te genera una barrera de entrada para poder acceder, digamos, a todo lo que tiene que ver con desarrollo, digamos, integral rural. Eso por un lado, digamos, por otro lado también pues hay un aspecto importante en el reconocimiento a las actividades que desarrollan las mujeres rurales que no son agropecuarias.
Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con artesanías, agroindustria, transformación y comercialización de los productos agropecuarios o no agropecuarios, digamos, pero todo esto, por más de que, digamos, en el marco legal está, o sea, está establecido que, digamos, las mujeres rurales desarrollan actividades tanto tradicionales como no tradicionales, eso en la práctica pues todavía como que no se ha, digamos, reglamentado o implementado de una forma adecuada. Entonces, digamos que ahí tenemos un vacío importante en el reconocimiento de esas actividades pues, para permitir que efectivamente las mujeres tengan acceso a la oferta institucional, pero desde esa visión de ruralidad amplia, digamos. Y como tú lo mencionaste, digamos, al principio con las estadísticas, digamos, hay temas de desempleo y de informalidad específicos entre las mujeres rurales y también un tema, digamos, de educación, pero no necesariamente diferencias entre hombres y mujeres, porque de hecho si uno mira las estadísticas, las mujeres tienen un poquito más de educación que los hombres en el sector rural, pero más que todo es como diferencias entre el sector urbano y rural. Entonces es todas las deficiencias, digamos, de acceso y de educación de calidad en el sector y específicamente, digamos, con mujeres, todo lo que tiene que ver con capacitación específica técnica para el desarrollo de emprendimientos, tanto agropecuarios como no agropecuarios, y también, digamos, educación financiera que les permita realmente insertarse, digamos, en el sector y, digamos, en la oferta institucional que tenemos disponible actualmente. Yo recuerdo que el año pasado, cuando salieron las cifras de pobreza, nosotros nos pusimos a mirar en detalle qué era lo que había sido determinante en la reducción de la pobreza rural. Particularmente estábamos viendo en el tema de ingresos. Cuando uno escarba un poquito los datos, encontramos que en general los hogares que habían aportado más a la reducción de la pobreza monetaria en Colombia, en las zonas rurales, sí, eran los hogares cuyo jefe de hogar era una mujer. Okay. Y después empezábamos a mirar esas mujeres en que se estaban desempeñando en el mercado laboral. Muchas de esas no estaban en el sector agropecuario. Y tiene que ver con lo que estás diciendo, pues si no tienen activos, pues no hay muchas oportunidades y están en otros ámbitos de las economías rurales que también son muy importantes y yo sí creo que hay un desafío interesantísimo para mirar en la ruralidad colombiana. Sí. Entonces, siguiendo en esta línea, ¿cuáles son los retos para la dirección en este nuevo gobierno que cuenta con los principales pilares en términos del empoderamiento económico de la mujer y el compromiso institucional? Pues parte de esto ya lo respondiste en la pregunta, pero quisiera que nos concentramos un poco más en el tema del componente institucional. ¿Cómo ha pensado la dirección de Mujer Rural operar? No sé si es muy prematura todavía la pregunta, pero sería muy interesante conocer eso. Okay, bueno, pues digamos que obviamente pues hemos estado realizando una planificación, digamos, estratégica de hacia dónde va la dirección en este gobierno. Digamos que tenemos como, sí, varios componentes. Obviamente ya se venía trabajando en todo lo que tiene que ver con política, digamos, específica para la mujer rural, digamos que esa línea se mantendrá, pero específicamente, digamos, para todo lo que tiene que ver con, o sea, como institucionalidad del sector, más allá, digamos, de eso, de todo lo que se va a trabajar en términos de empoderamiento de la mujer, prevención de la violencia de género, este tipo de cosas, sí, digamos, hay un trabajo importante por hacer en todo lo que tiene que ver con transversalización del enfoque de género en las instituciones. Entonces, no solo, digamos, dentro del Ministerio de Agricultura y, digamos, las agencias adscritas y vinculadas al sector, sino también, digamos, en las entidades a nivel nacional y, digamos, del orden tanto nacional como territorial, digamos. Y ahorita, digamos, tenemos un piloto andando en el que estamos haciendo un proceso de sensibilización con los funcionarios de las entidades, ¿sí? Y se parte, digamos, de que ellos mismos identifiquen y reconozcan cuáles son las desigualdades entre hombres y mujeres, pues porque si ellos no aceptan eso, digamos que no hay ese proceso de educación, digamos, de género, pues es muy difícil que las cosas se mantengan en el tiempo, ¿no? Pues porque no es solo introducir el enfoque de género, sino también garantizar que sea sostenible. Así es. Entonces, digamos que se está haciendo ese trabajo y una vez, digamos, ellos hacen ese proceso de identificar y de reconocer que efectivamente hay unas deficiencias específicas para las mujeres, digamos que ahí ya se empieza a trabajar en la introducción del enfoque de género en todos los instrumentos de planificación. Entonces, ahí la idea es que, digamos, no sea como que al final tú introduzcas ese enfoque ya cuando estás en ejecución o implementación del proyecto, sino que tú partas desde el inicio de todo el proceso de planificación para que sí, efectivamente, las cosas les lleguen a las mujeres al final y que tengamos como un trabajo de impacto, digamos, sectorial. Bueno, a mí
creo que uno de los temas que es importante para todos los que hemos trabajado en el sector agropecuario y en el desarrollo rural es que en general este ha sido un sector muy masculino. No solo desde la perspectiva del habitante rural, que también, pero también desde el proceso de toma de decisiones. Yo creo que por lo menos desde la cabeza del sector, que es el Ministerio de Agricultura, además de contar con una dirección de mujer rural, que es algo relativamente, lograr dentro de los procesos de toma de decisiones del ministerio y dentro de la arquitectura del ministerio, contar con mujeres. Hoy en día tenemos también una viceministra de Asuntos Agropecuarios. Es un avance muy importante en esto que se llama la perspectiva de género, en un área bastante masculina. Eso no quiere decir que no podamos trabajar conjuntamente, pero yo sí celebro mucho esas decisiones y que hoy en día sea un sector, por lo menos desde el punto de vista institucional, bastante balanceado. Eso pues yo creo que la tarea y el desafío está en poder trasladar eso a los instrumentos y que reconozcan eso hoy en día en la forma de intervención. Por último, ¿crees que es necesario redefinir el concepto de mujer rural e ir más allá y profundizar en la mujer como ciudadana rural? No, pero pues me voy a explicar un poquito. Entonces, digamos que bajo el marco de la ley de mujer rural que ya tenemos, nosotros hablamos de un concepto de ruralidad muchísimo más amplio, donde efectivamente, digamos, estamos hablando de actividades tradicionales como no tradicionales y hay un reconocimiento, digamos, a la mujer rural en ese sentido, ¿no? Del rol que tiene en el sector rural. Yo creo que más que, digamos, ampliar ese marco legislativo, yo creo que hay un trabajo muy importante por hacer en términos de implementación y de reglamentación de esa ley, para que efectivamente las mujeres, digamos, se empoderen económicamente y social y culturalmente y políticamente, de tal manera que les permita pues ejercer sus derechos como mujeres, ¿sí? Entonces yo creo que más que ampliar es un trabajo por hacer en términos de implementación de lo que ya tenemos y que, digamos, ese empoderamiento se traduzca en mujeres que ejercen sus derechos, no solo como ciudadanas rurales, sino como ciudadanas colombianas, ¿sí? Yo creo que aquí también tenemos que hablar un poquito de un marco más amplio para la mujer y, digamos, en ese sentido, junto con pues en el gobierno vamos a desarrollar lo que se llama la política integral de género para la mujer, donde precisamente se van a implementar todas esas herramientas y metodologías pues, para la garantía de los derechos de las mujeres, donde por supuesto pues, estará la mujer rural, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el hecho digamos, el tema, hay una condición de exclusión por ser mujer, sí, pero también hay una condición de exclusión en términos de ciudadanía por ser habitante rural. Y entonces si se unen las dos cosas, pues estamos en algo, yo no sé, como doble exclusión, ¿no? Sí. Porque habito en las zonas rurales y porque soy mujer. Yo también estoy de acuerdo que normativamente no es mucho lo que se debe hacer, pero sí creo que lo que tú hablabas antes de transversalizar el concepto, de ir más allá, es en lo que se tiene que trabajar, porque sin duda las mujeres en la vida práctica, las mujeres rurales particularmente, como lo muestran los datos en términos de sus derechos, están más atrás que sus pares urbanos y que los hombres en general. Rescato mucho el que se está hablando de ciudadanía. Sí, eso es importante y de que ante todo son ciudadanas colombianas. Exacto. Eso creo que es una entrada muy interesante para el entendimiento de las políticas públicas, ¿no? Exacto. Y ahí es, digamos, no solo desde sus derechos económicos, sino también sus derechos sociales y una cantidad de derechos que tenemos como ciudadanos colombianos, ¿no? Me parece muy importante. Digamos, yo creo que, pues ahí, dicho esto, digamos, yo creo que sí hay un trabajo por hacer y digamos que eso también viene como están las metas del gobierno y todo lo que tiene que ver con, digamos, el reconocimiento también de la economía, digamos, doméstica y la economía del cuidado. Entonces, digamos que potencialmente podríamos amplificarlo de esa forma, pero más, digamos, porque eso sí, digamos, ahí tenemos un vacío importante legislativo, pues, digamos que, también de implementación y reconociendo también que las mujeres rurales también hay una gran parte de ellas que se dedica a este tipo de tareas y además que tiene como doble o incluso triple jornada de trabajo porque tiene digamos, tiene que cuidar a sus niños y, o sea, hacer todas las tareas del hogar y además de eso, digamos, se desempeña como recolectora de los alimentos para pues, autoconsumo y para el sostenimiento de su familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay como un trabajito por hacer, sí. Pero pues digamos que eso se incorpora, digamos, en el marco legislativo o, digamos, haríamos un ajuste, pero pues no
sí, como que trabajar, yo creo que es más como trabajar con lo que ya hay, digamos, construir sobre lo que ya se construyó, ¿no? Excelente oír lo de economía del cuidado, además porque es importante reconocer una condición de territorio propia que afecta a las mujeres rurales que habitan en zonas dispersas de la lejanía y la falta de infraestructura para el cuidado de sus hijos. Es un tema, un poco lo del enfoque territorial. Bueno, Ana, el tiempo se acabó súper rápido. La verdad, muchas gracias. Celebro muchísimo, creo que todos Rimis celebramos este avance. Pues los invito a todos a utilizar el observatorio como una guía, y es muy interesante que a partir de este observatorio vamos a tener una mirada regional en América Latina sobre el rol de la mujer, especialmente en las áreas rurales. Muchas gracias. Gracias.